la apologética cristiana, mi amado hermano, es fundamental, tiene una gran importancia para cada uno de nosotros, porque se trata de la base de nuestra fe. Se trata, mi amado hermano, de defender nuestra doctrina cristiana. Se trata de defender lo que nosotros creemos, de lo que nosotros verdaderamente caminamos. Y como cristianos tenemos que tener bien claro, mi amado hermano, algo, que todos, tarde o temprano, seremos cuestionados, seremos atacados, hasta tal vez seremos ridiculizados, mi amado hermano. Porque por causa de nuestra fe en Cristo, muchos de nosotros somos cuestionados, atacados, ridiculizados. Muchas veces, por ejemplo, las personas que creen en Jesucristo son muy cuestionados, mi amado hermano. Y recordemos que el evangelio de Jesucristo, el evangelio que nosotros andamos y caminamos, es muy cuestionado. Y nosotros tenemos que tener en cuenta de cómo defenderlo y cómo hacerlo. No simplemente es callar en un tránsito de vida, sino que aprender a defendernos cuando nosotros verdaderamente estamos siendo atacados, cuestionados y hasta ridiculizados. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque para muchos, mi amado hermano, el evangelio, o para muchos nuestra doctrina, por ejemplo, son locura. Para los demás, este evangelio, este camino son locura, mi amado hermano. Por ejemplo, veamos cómo nuestros primeros hermanos en Cristo padecieron esta causa. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 24. Vamos a observar la bendita palabra de nuestro Dios. Libro de Hechos, vamos a ver la palabra. Libro de Hechos, capítulo 26, versículo 24. Vamos a observar la palabra. Hechos, capítulo 26, versículo 24. Mire lo que dice la palabra. Mire cómo eran atacados también nuestros hermanos en un principio. Mire lo que dice. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Oiga, cuando el apóstol Pablo estaba emitiendo el evangelio de Cristo, ¿qué pasaba? Se le levantaban hombres y mujeres a cuestionarlo. Se le levantaban hombres y mujeres para ridiculizarlo. ¿Y cómo lo llamaban al apóstol Pablo en este tiempo? Lo llamaban, ¿cómo le llamaban? Loco. ¿No le parece algo familiar a eso? Le llamaban loco. Mire cómo dice. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Por ejemplo, otro contexto bíblico en las cuales muchas personas intentan ridiculizar el evangelio de Cristo, podemos verlo en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice la palabra. Observe. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, para a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios para muchas personas?
ayúdeme con eso. ¿Cómo es para muchos la palabra de Dios? La Biblia dice que es locura, porque la palabra de la cruz, que es el Evangelio de Cristo, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, o sea, para nosotros, esto es a nosotros, es poder de Dios. Veamos un poquito más adelante otra postura de cómo muchas veces el Evangelio de Cristo es ridiculizado. Mire, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice la palabra. Observe. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice la Biblia: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, mi amado hermano, como cristianos, tenemos que tener bien claro algo, o tenemos que tener bien claro esto. Todos, tarde o temprano, seremos cuestionados. Todos vamos a ser atacados. Vamos a ser hasta ridiculizados. ¿Por qué? Por causa de nuestra fe en Jesucristo. Ya que para muchas personas, ¿cómo son el Evangelio de Jesucristo? Son locura. Para muchos, nuestra doctrina, nuestra fe, son locura, mi amado hermano. Es por eso, hijo de Dios, hombre de Dios, mujer de Dios, que estás creciendo, que estás avanzando en las cosas de Dios. Es por eso que es muy importante la apologética. Es muy importante, mi amado hermano, la apologética cristiana. Por ejemplo, vamos a comprender un poco primeramente qué es la apologética. Recordemos que la palabra apologética, mi amado hermano, viene de una palabra griega que significa fundamentalmente. Y la palabra fundamentalmente a nuestro idioma significa dar una defensa. Por lo tanto, mi amado hermano, la apologética cristiana, ¿qué cosa significa? Es dar una defensa de lo que nosotros creemos. Pero oiga, no se trata simplemente de defender. No se trata simplemente de responder. Se trata de que nosotros defendamos de una manera sólida, defendamos de una manera razonada las verdades que nosotros estamos creyendo. Y eso nos enseña justamente la apologética, a poder defender con fundamento, a poder defender con razonamiento todas las verdades de fe que nosotros creemos como cristianos. Quiere decir que dentro de la apologética nosotros aprendemos a defendernos, pero de una manera sabia, de una manera entendida, de una manera sólida. Quiere decir con fundamentos, con conocimiento. Porque hay personas que no saben qué responder cuando le dicen ciertas cosas. Y pues suelen mejor callarse y suelen mejor no responder nada. O muchos de nosotros no sabemos en quién verdaderamente estamos creyendo. Y muchas veces por esa causa somos avergonzados, somos ridiculizados. Pero recordemos que nosotros somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios tiene que saber cómo responder ante esos sucesos, ante esos casos. Y eso exactamente enseña la apologética cristiana. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos ahora sí comprendieron un poco acerca de lo que es exactamente la apologética cristiana? Ahora que nosotros, mi amado hermano, que ya conocemos lo que significa la apologética,
respondamos, mi amado hermano, dos preguntas muy importantes. Ahora, usted y yo ya conocemos el fundamento, el significado de la apologética cristiana. Entonces vamos a responder dos preguntas importantes. La primera pregunta, mi amado hermano, que vamos a respondernos en esta mañana es ¿por qué es importante la apologética cristiana? Usted me dirá, hermano Emerson, pero es que yo sé cómo defenderme o prefiero yo callar. No, tenemos que comprender exactamente por qué es importante la apologética cristiana en nuestras vidas. Hermanos, tenemos que saber que en nuestro caminar en la vida cristiana nos encontramos, mi amado hermano, con muchas personas escépticas, con muchas personas incrédulas que ponen en duda la existencia de Dios, por ejemplo. También encontraremos muchos críticos que dudan, mi amado hermano, de la inspiración y la veracidad de la Biblia. También, mi amado hermano, podemos encontrarnos con los falsos maestros que promueven doctrinas falsas, por ejemplo. Esos falsos maestros niegan las verdades claves de la fe cristiana. Igualmente, mi amado hermano, tal vez encontraremos también personas que tienen un sincero deseo de conocer la verdad. Y eso frecuentemente nos va a pasar cuando nosotros prediquemos, por ejemplo, por la calle. Cuando predicamos, cuando evangelizamos, es importante que nosotros conozcamos la apologética cristiana. Porque hay todo tipo de personas que usted y yo nos vamos a encontrar cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios. Entonces encontramos todo este tipo de personas y cada persona con diferente intención, pero dentro de ellas también encontraremos almas que desean saber la verdad. Almas, vidas que desean conocer la verdad y cómo usted le revelará la verdad. Entonces, es por eso muy importante la apologética cristiana, que usted sepa y conozca sus fundamentos, sus raíces, de cómo responder correctamente cuando verdaderamente se encuentra en esa instancia. Por lo tanto, la apologética cristiana, mi amado hermano, es importante ¿para qué? Vamos a ver como 4 puntos, 4 definiciones de para qué es importante la apologética cristiana. ¿Para qué, mi amado hermano? Lo primero, para hacer volver al camino de Dios a aquellos que se han extraviado de la verdad por las falsas doctrinas. ¿Para qué era importante? Lo primero, para hacer volver al camino de Dios a aquellos que se han extraviado de la verdad por las falsas doctrinas. ¿Cuántos saben que estamos rodeados de falsas doctrinas? Usted y yo, mi amado hermano, estamos rodeados de falsas doctrinas. ¿Cuánto más, por ejemplo, en las redes encontraremos todo tipo de enseñanzas? Usted en las otras plataformas o ahora mismo, usted va a encontrar todo tipo de live cristianos llenos de enseñanzas, llenos de personas que están predicando la palabra ahora mismo. Ahora mismo habrán más de miles y miles de personas conectadas en distintos lives, por ejemplo, y que cada persona tiene exactamente diferente doctrina. Son pocas personas exactamente que manejan una doctrina correcta, una doctrina verdadera. Entonces, para eso es muy importante que nosotros conozcamos lo correcto, lo verdadero, lo sincero de Dios, mi amado hermano. Entonces, es importante para un cristiano conocer la apologética cristiana, lo primero, para hacer volver al camino de Dios a aquellos que se han extraviado de la verdad por las falsas doctrinas. Tal como lo dice, por ejemplo, en el libro de Santiago, vamos a la palabra, libro de Santiago, capítulo 5, libro de Santiago, capítulo 5, versículo 19 al versículo 20. Mire lo que dice.
Vamos a ver, mire lo que dice la palabra, mi amado hermano. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. Libro de Santiago, Santiago capítulo 5, versículo 19 al versículo 20, vamos a lecturarlo. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Observe esta poderosa palabra. Vamos a lecturarlo una vez más, mi amado hermano. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es importante para cada uno de nosotros que conozcamos la apologética cristiana, porque podemos encontrarnos en el camino con hermanos que pueden estar hasta confundidos, que pueden estar hasta desviados de la verdad, pueden estar hasta desviados de la doctrina correcta. Y si tú eres de las personas que hace volver a esa persona, dice la palabra de Dios que salvamos un alma de la muerte y cubriremos multitud de pecados. Bendito nuestro Dios. ¿Para qué más, mi amado hermano, es importante la apologética cristiana? Segundo, es importante, mi amado hermano, para que por medio de la sana doctrina y la evidencia bíblica podamos convencer a los que dudan. Voy otra vez. Es importante, mi amado hermano, la apologética cristiana para que por medio de la sana doctrina y la evidencia bíblica podamos convencer a los que dudan. Sí, hay muchas personas, por ejemplo, que dudan muchísimo. Dudan si existe el Espíritu Santo, dudan si Dios existe o no existe. Hay muchas personas que verdaderamente dudan de muchas cosas. Es para eso el cristiano, el que maneja una doctrina correcta, para que verdaderamente lo salve de esa situación que se encuentra. Hoy en día, mi amado hermano, encontramos muchas personas confundidas, muchas personas confusas, muchas personas, por ejemplo, que están deambulando por cada lugar, por cada iglesia, de iglesia en iglesia, y que están más confundidos que cualquier otra persona. Pero es justamente para eso que tiene que aparecer el que conoce la palabra, el que conoce la verdad y pueda manifestarle bíblicamente del error que se encuentra. Porque hay personas que escuchan muchas prédicas, por ejemplo, que se confunden. Este cristiano, pum, se mete a escuchar y está allí, sin darse cuenta que esa palabra muchas veces no es correcta, no es adecuada. Entonces, una persona que carece del conocimiento de la palabra de Dios verdaderamente perecerá, verdaderamente fallará, caerá y dudará de muchas cosas. Y usted no puede definir muchas cosas si verdaderamente, mi amado hermano, no conoce la verdad. Entonces, una persona que conozca la verdad de Dios puede hacerle volver de ese mal camino que se encuentra. Mire lo que dice, libro de Judas, vamos a la palabra de Dios, libro de Judas, capítulo 1, versículo 21 al 22, vamos a lecturarlo. Mire lo que dice. Libro de Judas, libro de San Judas,
capítulo 1, libro de San Judas, capítulo 1, verso 21 al verso 22. Normalmente estos estudios te lo enseñan en discipulado, hermanos, ¿ok? Así que si alguien no me está entendiendo esto, pues este video va a estar grabado y puedan volverlo a reproducir. Pero yo creo que esto está más claro que el agua, ¿cierto? Intento hacer todo lo posible para que usted pueda entender lo más claro posible. Entonces, ¿para qué es importante la apologética cristiana también? Número 2, como para que pueda tener en cuenta, es que para que por medio de la sana doctrina y la evidencia bíblica podamos convencer a los que dudan por medio de la palabra de Dios y ganarlos para Cristo. Tal como dice la palabra en el libro de San Judas, capítulo 1, verso 21 y verso 22. Vamos a lecturarlo. Mire lo que dice. Conservaos en el amor de Dios. O sea, mantengámonos, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 22, mire lo que dice. A algunos que dudan, convencedlos. Mire. Y el 23 también, mire. A otros salvad. Arrebatadlos del fuego. Y de otros, mire lo que dice. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Quiere decir sus malas obras. Pero el fundamento es esto, que por medio de los fundamentos bíblicos nosotros podemos ganar a las personas para Cristo de los que están en el medio, de los que están tibios, de los que están dudosos. ¿Y cómo nosotros nos ganaremos para Cristo? Por medio de la sana doctrina, por medio de las evidencias bíblicas, por medio de la verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad y por medio de la palabra se ganan y se conquistan muchas almas para Cristo. Mire qué tan importante es la apologética cristiana. Bendito Dios. ¿Para qué más es importante, mi amado hermano, la apologética cristiana? Para presentar defensa, mi amado hermano. Para presentar defensa basado en la palabra de Dios. Para convencer a los que contradicen lo que nosotros hemos creído. Voy otra vez. Para presentar defensa basada en la palabra de Dios. Para convencer a los que contradicen lo que hemos creído. Mire, por ejemplo, lo que dice la bendita palabra de Dios. Vamos a ponerle fundamento a esto. Libro de Tito. Vamos a la palabra. El libro de Tito, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver lo que dice la palabra bendita del Señor. El libro de Tito, capítulo 1, versículo 9. Vamos a encontrar la palabra. Bendito nuestro Dios. Porque no es solamente defender por defender. Recordemos, no es solamente hablar por hablar. Mire, la persona hasta puede creerte lo que tú dices, oiga, pero tú no vas a poder convencer ese corazón. Es por eso importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios. Tengamos el fundamento de la apologética cristiana. Mire lo que dice. Tito capítulo 1, verso 9, dice la Biblia. Dice la palabra. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Dice más, para que también pueda exhortar como sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oiga eso. Mira lo que dice esta palabra. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar
con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Por qué es importante la apologética cristiana? Para presentar defensa, mi amado hermano, basada en la palabra de Dios, para convencer a los que contradicen lo que nosotros hemos creído. Mire qué tan importante es la doctrina de la palabra bendita de nuestro Dios. Es por eso muy importante que toda persona que anuncie la palabra de Dios verdaderamente tenga la Biblia en la mano. ¿Para qué? Para que pueda hablar con fundamento y con credibilidad. Por ejemplo, cuando se predica la palabra de Dios, normalmente de casa en casa, la gran mayoría tiene miles de preguntas. Pero nosotros, si no conocemos el fundamento de lo que estamos creyendo, ¿cómo nosotros podremos ayudar sus dudas de esas personas? Bendito Dios. Como dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oiga, esta palabra que nosotros tenemos delante es espíritu y es vida. ¿Sabe? Esta palabra, mire, esta bendita palabra que tenemos delante de nosotros es espíritu y es vida. Hay personas que dicen, yo no necesito prepararme porque el Espíritu Santo me guía. Yo no necesito Biblia porque el Espíritu Santo me guía. Pero el fundamento, tú puedes entender eso. Pero la gente que ignora la verdad no va a entender eso. La gente, el inconverso, la persona que tiene un espíritu de confusión, no va a decir eso. No va a decir el Espíritu Santo me está hablando. No. Es que la palabra de Dios es el fundamento de todo creyente. Y por más que usted salte, brinque y diga que el Espíritu Santo de Dios va a hablar por su boca, claro que sí. Pero el Espíritu Santo va a hablar esto, que es la Biblia, que es la palabra bendita de nuestro Dios. Es por eso muy importante la apologética cristiana. Cuidado que usted sea una persona neófita. ¿Qué significa neófita? La palabra neófito significa con falto de conocimiento. Aún el Señor hablaba a su pueblo y le decía que por falta de conocimiento ese pueblo perecía. Por falta de conocimiento. Quiere decir que el creyente cristiano muchas veces aborrece la doctrina del Señor. Doctrina, conocimiento, enseñanza, aprendizaje. Por falta de conocimiento perece el pueblo de Dios. Se destruye el pueblo de Dios por falta de conocimiento. Y recordemos que es muy importante el conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante ese fundamento, mi amado hermano. ¿Para qué más es importante, por ejemplo, la apologética cristiana? Para dejar evidencia, mi amado hermano, las falsas doctrinas que muchas veces son introducidas encubiertamente en la iglesia por medio de falsos maestros. ¿Sabe? Hoy en día, como digo, todo el mundo predica, todo el mundo habla, todo el mundo dice. Pero el fundamento de todo creyente es la palabra bendita de nuestro Dios. Tenga en cuenta eso en su mente y en su corazón, querido hijo de Dios. Que el fundamento de lo que tú dices es la palabra de Dios. Quiere decir que lo que yo estoy diciendo, si voy a ser un ministro de la palabra, lo que yo estoy diciendo tiene que estar direccionado con lo que dice la palabra. Es por eso que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. No te engañe tu corazón. Porque a veces nosotros hablamos de este falso corazón. Muchas veces nosotros hablamos de este falso corazón. Quiere decir de nuestras propias emociones.
Y Dios no desea eso, mi amado hermano. Dios no desea que nosotros hablemos, sino que su palabra hable. Su palabra habla por nosotros. Entonces, es por eso muy importante la apologética cristiana. ¿Para qué? Para dejar evidencia las falsas doctrinas que muchas veces son introducidas, mi amado hermano, encubiertamente en la iglesia por medio de falsos maestros. Hay falsos maestros, como dice la palabra de Dios en segunda de Pedro. Vamos a observar la Biblia. Vamos a la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 1. Mire lo que dice. Mire lo que dice la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 1. Dice la palabra bendita de nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mire lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Mire, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Oiga eso, que introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Quiere decir que el falso maestro se va a convertir en un hereje, y un hereje va a destruir al pueblo de Dios y a sí mismo también. Eso decía Jesucristo, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Mire qué tan importante es para eso este fundamento de este estudio, la apologética cristiana. Entonces, nos damos cuenta verdaderamente que es muy importante, mi amado hermano, la apologética cristiana. Es muy importante. Es sumamente muy importante. Entonces, hemos resuelto la primera pregunta que tal vez muchos de nosotros nos teníamos en nuestros corazones. ¿Por qué es importante la apologética cristiana? Bendito Dios. Hermano Emerson, bueno, yo todavía no voy a aprender eso porque yo todavía no soy pastor. Yo todavía no soy apóstol, yo todavía no soy predicador y yo no voy a aprender eso. Es que si Dios en este tiempo está ministrándote esta enseñanza, mi amado hermano, yo creo que Dios quiere que tú aprendas para que tú crezcas y no seas, mi amado hermano, un discípulo neófito, sino que seas un discípulo sabio, un discípulo entendido. ¿Cuántos quieren ser discípulos sabios? ¿Cuántos le han pedido a Dios sabiduría? Y lo más probable es que si usted le ha pedido a Dios sabiduría, pues la sabiduría se inquiere por medio de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, la sabiduría no va a poder fluir. La sabiduría proviene por medio del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Entonces, esto es fundamental no solamente para un pastor, para un ministro, sino para todo discípulo de Jesucristo. Todo discípulo de Jesucristo tiene que saber y tiene que conocer esto. Pero lastimosamente muchos desconocen de esto porque en sus iglesias pues no lo comparten, no lo enseñan. Pero si el Señor nos permite emitir esto, pues vamos a aprenderlo de una manera humilde, de una manera sana, de una manera mansedumbre. Entonces, ya hemos resuelto, mi amado hermano, la primera pregunta de por qué es importante la apologética cristiana. ¿Es importante o no es importante, mis amados hermanos? ¿Usted se ha dado cuenta que es importante o no es importante? ¿Alguien se ha dado cuenta que es importante la apologética cristiana? ¿Sí o no? Respóndame por el chat. ¿Es importante o no? Bendito Dios. Es sumamente importante. Ahora bien, vamos con la segunda pregunta importante en este punto de la apologética. Vamos a hacernos otra pregunta muy importante porque le dije que tenía dos. Después de esto vamos a entrar al devocional, ¿ok?
Otra pregunta muy importante que nosotros necesitamos conocer de esto es, ¿qué necesitamos para presentar defensa de nuestra fe? ¿Cómo podemos hacerlo? Es que, sabe, muchas personas tienen esa pregunta. ¿Qué necesito para presentar defensa de mi fe? ¿Y cómo puedo hacerlo? Hay muchas personas que no saben cómo presentar una defensa ante una crítica y simplemente tienden a callarse. Y hasta puede ser lo más sabio que haga. Siempre digo esto, que si la persona tiene el conocimiento y la sabiduría para poder responder, responda. Si no, calle y soporte. ¿Ok? Si la persona sabe hablar, sabe decir, sabe contrastar, no tiene que contrastar bajo sus propias palabras, sino que tiene que contrastar bajo la sana doctrina. Y si la persona no lo sabe, pues simplemente calle y soporte. Entonces, mi pregunta es lo siguiente. ¿Qué necesitamos para presentar defensa de nuestra fe? ¿Y cómo nosotros podemos hacerlo? Mi amado hermano, la palabra de nuestro Dios nos deja evidencia de cómo hacerlo. Vamos a la palabra. Dice la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14. Vamos a ver lo que dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3. Bendito Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 y verso 15. Vamos a ver lo que dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 y verso 15. Vamos a la palabra. Bendito Dios. Veamos lo que dice. Bendito Dios del cielo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 y verso 15. Dice la palabra bendita de nuestro Dios. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis. Oiga, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Mire, y dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo. Y el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo tenemos que estar nosotros ante aquellas situaciones de ataque? ¿Cómo tenemos que estar? Siempre preparados. ¿Para qué, mi amado hermano? Para presentar defensa. Pero si vamos a defendernos, lo tenemos que hacer con, ¿cómo? Perdóname, no estoy viendo. Con mansedumbre. Con mansedumbre y reverencia ante todo. Quiere decir que con respeto. Y definitivamente, mi amado hermano, que no todo cristiano tiene que ser un experto en la apologética. Pero sí es importante, mi amado hermano, es muy importante que cada cristiano debe saber lo que cree y por qué lo cree. Cada cristiano debe saber cuál es la base de su fe, cuál es la base de su doctrina. ¿Para qué? Para poder compartirlo con otros y poder defender su fe, mi amado hermano, contra las mentiras y los ataques que esa persona puede arremeter con ese creyente.
Entonces, en el texto se nos dice que no tenemos que tener temor ni sentirnos turbados. Mi amado hermano, ¿qué significa sentirnos turbados, por ejemplo? Mire, porque la Biblia nos demanda que nosotros no estemos turbados. A veces nosotros, cuando en el trabajo decimos soy cristiano y un poco más y nos estamos orinando, o un poco más estamos temblando porque tenemos miedo, y ahora decimos qué nos va a decir mi compañero, qué nos va a decir mi compañera de trabajo, ahora qué me va a decir mi jefe, mi jefa, qué me va a decir. Y nosotros nos turbamos, nosotros nos confundimos, ahí estamos como que casi temblando, hasta tenemos temor de hacerles conocer a nuestros familiares que nosotros estamos en los caminos de Jesucristo. Entonces no sabemos qué decir, no sabemos qué responder. Pero la Biblia mira lo que nos dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué cosa eres? Bienaventurados sois. Oiga, por tanto dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Oiga, esta palabra es muy importante. La palabra conturbéis. Mire lo que dice, conturbéis. Mi amado hermano, exactamente qué significa la palabra conturbar. Recordemos que la palabra conturbar significa alterar el ánimo de una persona de manera, mi amado hermano, que pierda la serenidad y que no acierte ni siquiera para hablar. Mejor dicho, conturbar significa alterar, enojarse. Que tú, que yo, que tú. ¿Entiende? Eso significa conturbar. Y el Señor nos dice que nosotros no nos conturbemos. Tenemos que guardar serenidad. Tenemos que dejar de alterarnos. Y muchas veces, ¿sabe? Nos sentimos así. Cuando alguien cuestiona o alguien critica o ataca nuestra doctrina. Y es porque nos falta algo en la vida cristiana que es muy importante: el conocimiento. ¿Sabe por qué usted se pone así? ¿Por qué se conturba? Usted se molesta y dice, no te metas con Dios. Con Dios sí no te metas. Con esto sí no te metas. Que to, que ti, que to. Entonces nos molestamos y nos alteramos el ánimo. ¿Y por qué pasa eso? Una sola palabra: por falta de conocimiento. Porque no sabes cómo responder ante esa situación. Porque no sabes cómo defenderte. Entonces, ¿por qué nos sucede eso? ¿Por qué nos alteramos? ¿Por qué un poco más y nos orinamos? ¿Por qué? Porque no sabemos defender lo que estamos creyendo. Porque no sabemos defender en qué estamos creyendo. Es por eso muy importante la apologética cristiana. Entonces, ¿por qué nos pasa eso? Por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento a la telenovela que pasó el día de ayer, por falta de conocimiento a las noticias de CNN, por falta de conocimiento de ciertas noticias del día de hoy. No, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino de la sana doctrina. Por falta de conocimiento de la palabra bendita de nuestro Dios y de la sana doctrina del Señor. Por eso nos amedrentamos, por eso tenemos miedo, hasta tenemos miedo de contarle que somos creyentes a nuestra familia, amigos. Tenemos miedo de contarle a nuestro jefe de trabajo, a nuestros amigos de trabajo. ¿Por qué? Simplemente por causa de esto. Porque no conoce la palabra de Dios. Por el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios solo te alcanza para que tú creas.
a veces a nosotros la palabra de Dios solo nos alcanza para que nosotros creamos. ¿Sabe? Y no es suficiente que tú solamente creas, sino que verdaderamente que a través de lo que tú crees puedas filtrar la palabra de Dios también a las otras personas. Y allí está para ganar las almas. Allí exactamente está para ganar esas vidas para Cristo. ¿Cómo ganamos vidas para Cristo? La Biblia dice que el que gana almas es, dígamelo usted en el comentario. Dígame usted en el comentario, el que gana almas es. Ahí está la respuesta. El que gana almas es sabio. Y la sabiduría es provocado por el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. El conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios y de la sana doctrina, mi amado hermano, nos llevará a tener una defensa correcta, una defensa verdadera, una defensa genuina. Nosotros no vamos a estar temblando. No, porque sabemos en lo que creemos, sabemos en quién creemos y por qué lo hacemos. Nosotros tenemos la verdad. Y el que tiene la verdad no tiene por qué, como dicen algunos, achicopalarse. No, el que tiene la verdad no tiene por qué atemorizarse. Claro que no, mi amado hermano. El que tiene la verdad tiene la mansedumbre y tiene la capacidad para poder enseñar y ministrar. Y no está temblando ni nada por el estilo, porque el poder del Espíritu Santo de Dios lo cubre y el conocimiento de la palabra de Dios lo respalda. Bendito nuestro Dios. Es por eso que es muy importante la apologética cristiana. Bendito Dios. ¿Cuántos están entendiendo un poquito de esto? Al menos un poquito. Bendito Dios. Mire, es por eso que dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice la palabra. Observe. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Observe la palabra. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Bendito Dios. Filipenses capítulo 1, verso 9. Dice la Biblia: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Wow. Mire lo que dice. Y esto pido en oración, que vuestro amor, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El deseo de Dios es que la raíz de todo sea el amor, claro está. Pero sobre encima de eso tiene que estar la ciencia. La ciencia es la revelación de la palabra. La revelación de la palabra en nuestros corazones. Palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios. Palabra revelada por el Espíritu de Dios. Palabra revelada por el Señor. Que no es una ciencia natural. Que eso no es una ciencia normal. Es la ciencia de lo alto, de lo divino. Y el Señor desea eso en nosotros. Y en todo conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros abundemos en amor, ciencia y en todo conocimiento.
Bendito Dios. Es por eso muy importante que nosotros necesitamos presentar nuestra defensa de fe. Pero la pregunta una vez más es, ¿qué necesitamos para presentar defensa de nuestra fe? ¿Y cómo podemos hacerlo? Bendito Dios. Algo que también, mi amado hermano, no quiero olvidarme, tenemos que comprender una verdad muy importante. No podemos defender lo que no conocemos. ¿Sabe? Usted no puede defender algo que usted no conoce. Bien. Usted no puede defender lo que no conoce. Pregunta: ¿qué necesitamos entonces para poder recibir ese conocimiento de la palabra de Dios y de la sana doctrina en nuestra vida? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos de nuestra vida? Un único punto. Necesitamos estar siempre dispuestos a aprender. Nunca llegar a pensar que ya lo sabemos y lo conocemos todo. Bien, necesitamos estar siempre dispuestos a aprender. Nunca llegar a pensar que ya lo sabemos y lo conocemos todo sobre la palabra de Dios, porque cada día aprendemos algo nuevo delante de Dios. Y cuánto más si estamos fundamentados en un lugar que verdaderamente hay una sana palabra revelada. Usted va a aprender, va a conocer, va a alcanzar el conocimiento siempre en cuando usted necesita entender que siempre tiene que estar dispuesto a aprender. Y nunca lleguemos a pensar que ya lo sabemos y lo conocemos todo sobre la palabra de Dios. Como dice el apóstol Santiago en Santiago capítulo 3, verso 1, mira lo que dice. Vamos a ver lo que dice la palabra. El libro de Santiago, bendito Dios, Santiago capítulo 3, versículo 1, que dice la bendita palabra de Dios. Mire, observe. Santiago capítulo 3, verso 1, dice la Biblia, bendito Dios, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos. Oiga, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¡Wow! Oiga eso. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hermano Emerson, entonces yo ya no quiero ser maestro. No se trata de eso. Se trata que siempre entiendas que te falta algo siempre. Que algo tenemos que aprender cada uno de nosotros. Que nosotros tenemos que entender que nosotros no todo lo sabemos. Y aún el apóstol Pablo dijo que el que sabe, hágase como si no supiera. ¿Por qué? Porque al creernos maestros, al creernos conocedores, ojo, al creernos que todo lo sabemos, tenemos condenación. Recordemos entonces que siempre tenemos algo para aprender. Es por eso que a veces tiemblo cuando una persona dice, yo no necesito de un pastor, yo no necesito de una cobertura espiritual aquí en la tierra. Mi guía es Dios, dicen algunos, ¿cierto? Si una persona dice eso, córrase, mi amado hermano, salga de ahí, escape de ahí. Todo hombre de Dios tiene una persona que lo aconseja, tiene una persona que lo guía. Todo hijo tiene un papá, recuerde. Todo hijo tiene una mamá. Oiga, todo hijo tiene un papá. El hermano Emerson tiene su pastor que lo guía, que lo direcciona, que lo apacienta. Usted tiene que tenerlo.
Y si usted se apoya de esto, gloria a Dios, mi amado hermano. Gloria a Dios. Pero yo, en mi condición, no me siento capaz de ser pastor de nadie. Ojo, en mi condición. Pero tampoco digo que no soy capaz de algo. Claro que no. En mi condición, yo siento que no soy capaz de orientar algo. Y es bueno que yo me sienta así, para que siempre sea Dios orientando, guiando, apacentando. Entonces, nosotros siempre, para aprender y conocer algo, debemos de entender que por más que nosotros conozcamos y sepamos, siempre tenemos que estar dispuestos a aprender. ¿Cuántos están siempre dispuestos a aprender? ¿Cuántos? ¿Cuántos, mi amado hermano? Siempre Dios tiene algo nuevo para nosotros. Hasta a mí Dios me sorprende. Claro que sí. Hasta a mí Dios me sorprende. Cuando pienso que va a ser un estudio aburrido, se convierte el estudio mejor. Impresionante. Cuando digo, no, Señor, ese estudio no, porque todos se van a dormir. Y se convierte en el mejor estudio. Es impresionante. Pero qué bueno sentirnos así, porque así la gloria se lo lleva el Señor. Así la gloria se lo lleva el Padre. Bendito Dios. Así que si usted me pregunta algo, yo no sé nada. No me pregunte nada. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 8, verso 2. Mire, aquí está justamente lo que estábamos detallando. Mire. 1 Corintios, capítulo 8, verso 2. Mire lo que dice. Y si alguno se imagina que sabe algo, mire lo que dice. ¿Qué dice? Aún no sabe nada como debe saberlo. Oiga eso. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Es que si nosotros queremos alcanzar el conocimiento, necesitamos entender que siempre va a haber algo nuevo que Dios nos enseñe. Entonces, ¿qué necesitamos para poder recibir ese conocimiento de la palabra de Dios y de la sana doctrina en nuestras vidas? Necesitamos estar siempre dispuestos a aprender. Nunca llegar a pensar que ya lo sabemos y lo conocemos todo sobre la palabra de Dios. Y que siempre va a haber algo nuevo para aprender. Siempre va a haber algo nuevo para que usted y yo seamos instruidos. Bendito Dios. Poderoso Dios. Santo Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo, mi amado hermano? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos presentar defensa de nuestra fe cuando sea necesario? ¿Cómo? Bendito Dios. Mi amado hermano, lo primero, tenemos que hacerlo con mansedumbre y respeto. ¿Ok? Si nosotros vamos a defender nuestra fe, vamos a hacerlo primero con mansedumbre y respeto. Bendito Dios. ¿Cómo podemos defender o presentar nuestra defensa de nuestra fe cuando sea necesario? Con mansedumbre y con respeto. Por favor, siempre, no es malo que usted defienda lo que usted cree, pero tiene que hacerlo con mansedumbre y con respeto. Bendito Dios. Como dice la palabra, como lo lecturamos hace instantes, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 15. Aquí está.
Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice la